Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingos tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de este domingo que se llama Sanando las heridas del pasado. Sanando las heridas del pasado. Vamos a hacer una pausa con el estudio que traemos los domingos, que estamos con los sellos, pero hoy Dios ha puesto en mi corazón este estudio que vamos a ver en la palabra de Dios cómo Dios sana las heridas del pasado. Y vamos a ver algunos ejemplos que hay en la Biblia que también personas fueron lastimados, fueron heridos de alguna u otra manera. ¿Cuántos de nosotros que estamos en una iglesia cristiana estamos siendo sanados, estamos siendo fortalecidos por Dios? La iglesia es un hospital. La congregación cristiana es como un hospital donde viene mucha gente herida, lastimada, con problemas, con enfermedades, y es aquí donde Dios es el que empieza a restaurar la vida del creyente cuando se convierte. Pero aún así, cuando ya estamos caminando con Cristo, hay en nuestra vida algo que está ahí que no ha sido sanado. Hay una herida que traemos, que nos causáramos cuando éramos niños. Este mensaje que se llama Sanando las heridas del alma o Sanando las heridas del pasado, también nos da a mostrar que todos en algún momento de nuestra vida tenemos una marca. Alguien nos dejó marcado. Por ejemplo, yo en mi vida, cuando era niño, fui marcado por una situación, pero también a la vez tengo una marca con buenos recuerdos. Por ejemplo, todos nosotros, algo en nuestra vida, en nuestra infancia, tuvimos excelentes recuerdos. Por ejemplo, yo tengo algo en mi vida que se me ha quedado grabado, que yo cuando estaba chamaco, de 8 a 10 años, 12 años, 15 años, a mí me gustaba mucho ir al río. Y allá donde vivíamos, por el Libramiento Sur, lo que es la colonia popular, hacia el cerro, yo era muy feliz ahí en esa etapa de mi vida cuando yo estaba viviendo con mi abuelita, porque era de que cada fin de semana o entre semana, días libres, nosotros como chamacos nos íbamos a bañarnos al río, a las pozas, a tirar con resortera. Y todo eso era una distracción sana, que nada nos atrapaba en ese tiempo. De que no había, la tecnología no estaba y que la diversión era natural, libre. Y esos recuerdos los tengo todavía presente, de que hay veces cuando yo me pongo a recordar mi pasado, vienen a mi mente y los recuerdo muy gratamente. O sea, son bonitos, de que a veces, no sé si a ustedes les pasa, de que cómo quisiéramos regresar el tiempo a una etapa de su infancia. Yo no sé si a ustedes les pasa de que en alguna etapa ustedes sintieron un momento de felicidad, en un momento donde estaban ustedes felices, contentos como yo. Y que a veces mi vida, yo a veces cuando medito todas esas cosas, digo, ¿cómo me gustaría regresar a tal edad? Porque fue en la edad, en ese momento, la etapa más feliz de mi vida. Y esos momentos que quedaron grabados en mí, los llevo en mis recuerdos, y que sabemos que es imposible regresar. Pero todos tuvimos un sello, una marca que de nuestra vida pasada, que tanto así
como obtuvimos buenos recuerdos, bonitos recuerdos de nuestra niñez en alguna etapa, o de tu juventud cuando estábamos jóvenes, cuando éramos muchachos, por ejemplo, si me preguntan a mí, si te dieran la oportunidad de regresar, ¿a qué edad regresarías? Yo dije, pues yo a estas alturas me gustaría a los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años, cuando entramos en la secundaria, como que es ahí la etapa más feliz, más tranquila, no teníamos preocupaciones, no teníamos nada de qué preocuparnos y vivíamos la vida porque nuestros padres nos sostenían. Muy bien, así como por un lado tenemos buenos recuerdos, pero por otro lado está la otra marca, que son recuerdos de que alguien en nuestra vida nos hizo daño. Alguien en nuestra vida nos dejó una marca que hasta el día de hoy, siendo cristianos, nos falta ser libres de esa atadura, de esa herida. Y es lo que quiere Dios hacer hoy con su palabra. Hoy Dios te quiere liberar. Hoy Dios te quiere hacer libre. Si tú tienes algo en tu corazón, un estorbo, un resentimiento, una falta de perdón, una herida, algo que tú sientes que te cuesta, que luchas y que no puedes soltar, hoy Dios lo quiere hacer. Vamos a ver algunas de las causas por qué algunas personas son marcadas y son heridas. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 11. Jueces, después de Josué. Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Jueces, capítulo 11, del versículo 1 al 7. Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Aquí la palabra ramera es prostituta. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. En otras palabras, ¿verdad? Tú no tienes nada que ver. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Miren, este hombre Jefté, su madre había muerto, él vivía con su padre y su madrastra. Y los hijos de su madrastra lo echaron fuera. Jefté era, imagínense, uno de los jóvenes que, como muchos, ¿cuántos de nosotros no nos hubiera gustado tener la imagen paterna o la imagen materna? Jefté se había criado sin madre y vivía con su madrastra, y sabemos que desafortunadamente
nunca es lo mismo el amor de una verdadera madre a que de una madrastra. En mi vida, esa fue una de la otra marca que a mí me marcó, que yo en mi adolescencia, cuando estaba joven, que por otro lado yo me distraía con con las aventuras que ya les conté, pero por el otro lado me hacía falta la imagen de mi padre, porque yo no tuve padre, estaba como Jefté, pero lo contrario. Mi madre se separan con mi verdadero padre cuando yo era bebé y fui creciendo sin saber de que el hombre con el que vivía mi madre no era mi verdadero padre, era mi padrastro. Y yo traía esa imagen, pero cuando llegué a la adolescencia, mi madre me dijo la verdad. Y algo pasó en mi vida que me descontroló, porque sentí de que yo había sido engañado, pero también aún eso, el comportamiento de mi padrastro empezó a cambiar cuando mis hermanitos nacieron. Entonces, a partir de que yo supe la verdad y el comportamiento, que había diferencia, fue para mí algo complicado como un niño, como un adolescente, no poderlo sobrellevar. Y es ahí donde yo me salgo de mi casa, me voy a vivir con mi abuela desde los 12 años hasta que me caso. Pero en el transcurso de los 12 años, de los 10, 12 años que yo seguí caminando, yo deseaba tener mi verdadero papá. Anhelaba, porque miraba en la secundaria a otros muchachos, compañeros, que siempre sus padres estaban ahí, los llegaban a traer, llegaban a juntas, y miraba siempre por donde quiera muchachos con sus papás. Y yo no tenía eso. Y yo lo deseaba. Entonces, fue una etapa de mi vida que a mí me marcó, donde yo a la vez tenía un padre que no era el verdadero, pero también yo deseaba tenerlo. Y cuando yo vi que la situación cambió, las cosas cambiaron cuando empezaron a nacer mis hermanitos, vi que ya había diferencia. Fue un tiempo de que yo tuve un descontrol. Gracias a Dios no me fui a las drogas ni nada de eso. Simplemente yo me crié. Y que en esa etapa, que cuando yo más deseé tener a mi padre, no lo tuve. O sea, no era lo mismo. Y no digamos que en la vida hay verdaderos padrastros que en verdad toman por hijos a los que están con ellos. Pero son muy pocos. ¿Cuántos de nosotros también, o mucha gente, se quedó huérfana? Se murió su madre, se murió su padre, y nos fuimos criando. Pero en alguna etapa de nuestra vida nosotros deseamos tener a nuestra mamá, a nuestro papá. Hay unos casos contrarios de que la madre muere y queda el padre, y el padre se vuelve a casar. Pero parece que no es lo mismo. No es lo mismo el amor de una madrastra o una verdadera madre. Muy bien. Y eso parece que nos afecta en nuestra vida. Y es por eso que cuando empezamos a caminar en esta vida, esa marca, ese sello que a ti te dejó, hay veces que todavía no puedes superarlo, que hay algo dentro de ti que sigue trabajando. Por ejemplo, miren, Jefté lo aborrecieron. Su madrastra le dijo: tú no vas a heredar
lo que le corresponde a mis hijos. Y lo echaron. Pero cuando Israel, leímos acá, empezó a tener guerra con los amonitas, fueron a llamarlo. ¿Y por qué lo fueron a llamar? Porque Jefté no lo dice aquí, pero si lo fueron a llamar porque era un hombre varón de guerra, sabía pelear. Y sabían el pueblo de Israel que necesitaban a Jefté para que pudieran vencer a los amonitas. Y cuando lo van a buscar, ¿qué les dijo? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me necesita. Y si ustedes se los dejo de tarea que lo lean todo el capítulo, le dicen, mira, si tú nos apoyas a pelear contra los amonitas, más adelante vas a ser nuestro caudillo, vas a ser nuestro jefe. Y te vamos a respetar y nos vamos a someter a ti. Jefté, ¿qué es lo que hubiera dicho? ¿Saben qué? Me vale. Ahí ven cómo le hacen ustedes, porque así como ustedes me despreciaron, me echaron fuera, me dejaron sin herencia, yo no tengo por qué ayudarles. ¿Y qué hizo Jefté? Todo lo contrario de que él aceptó esa oferta que le habían hecho y no guardó rencor. Así que la historia cuenta aquí más abajo, se lo dejo de tarea para ir avanzando, de que Jefté va a pelear contra los amonitas, vence y gobernó él políticamente unos años a la nación de Israel. Y así fueron los jueces, por eso se le llama jueces, los que tomaban la decisión del pueblo. Y por ahí más adelante viene Sansón, también que Dios lo usó para vencer a los filisteos, y etcétera, etcétera. Vemos pues que Jefté había tenido una marca desde niño. Él, como muchos de nosotros, ¿cuántos no hubiéramos deseado tener a nuestra propia madre, nuestro propio padre? Pero Jefté no guardó en su corazón, porque si aparece en la Biblia es que porque él era un santo del Antiguo Testamento que amaba a Dios. Y por tanto, Dios estaba con Jefté. Y cuando Dios está más abajo, usted lo va a leer, que Jehová estaba con Jefté, es que porque nunca Jehová lo abandonó. Y así nosotros, aunque no conocíamos a Dios como lo conocemos ahora, miren, Dios siempre estuvo con nosotros desde nuestra infancia. Desde que cuando tú te quedaste huérfano, cuando tú quedaste sin padre o madre, Dios ha estado con nosotros. No lo mirábamos así, no le entendíamos. ¿Y por qué sabemos que ahora Dios estuvo con nosotros? ¿Por qué? Porque no nos morimos, tuvo misericordia y nos alcanzó. Miren, había una muchacha, esta es una historia para ilustrar esto que estamos platicando. Esta muchacha se había quedado sin padre. Y ella se preguntaba, cuando ella tenía un trabajo, se preguntaba, bueno, ¿por qué mi padre nunca me buscó? ¿Por qué no hizo algo para buscarme si yo era su hija? Y ella estaba con ese trauma y decía, no entiendo por qué, si sé que mi padre vive, ¿por qué no me buscó? O no me buscaba. Un día, el padre de esta muchacha lo encuentra a ella trabajando en una oficina. Este hombre, al encontrar a su hija, empezó a decirles a sus amistades, ella es mi hija. Encontré a mi hija. Y así le decía a todos. Pero un día esta muchacha se quedó sin trabajo y al ya no trabajar en una oficina, ella estaba vendiendo productos en una calle, en las calles, y un día pasó su padre y cuando la ve en la calle, el padre hizo como que no la vio. Volteó la mirada.
Porque ese hombre, cuando ella trabajaba en oficina, decía a todos, ella es mi hija. ¿Y por qué? Cuando la ve en la calle vendiendo, hizo como que nunca la vio. Esta muchacha se preguntaba, bueno, yo no entiendo por qué mi padre no me buscaba si yo no tuve nada que ver en los problemas entre mi padre y mi madre. Yo no tuve culpa. ¿Y por qué no me buscó? Eso es una de las cosas que a mí me pasó también, de que mi padre, se lo cuento como testimonio y para que entienda lo que Dios quiere hablarnos. Cuando yo estaba niño de 5 años y vivía con mi padrastro y mi mamá, salía yo en las tardes a jugar en la banqueta y pasaba un señor de aquel lado de la banqueta y me llamaba. Y yo una vez le entré a decir a mi mamá, mami, fíjate que ese señor pasa todas las tardes, porque todas las tardes pasaba y me llamaba. Y cuando me empezó a llamar, yo le dije, ese señor me llama y no sé quién es. Yo me acuerdo todavía, tengo la memoria de 5 o 6 años. Y mi mamá me dijo, no hijito, no te acerques a él porque ese señor roba niños. Ah, ¿para qué me fue a decir eso? Pues claro, cuando miraba yo que el señor pasaba, yo me metía corriendo. Y un día, como vio él, se pasa a la banqueta y ahí en la orilla de la banqueta me llamó. Y yo no contestaba y me metía. Pasó el tiempo y cuando me vengo a enterar, un día que yo platiqué con mi madre, cuando ella me contó la verdad, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ese señor que te llamaba, él era tu padre. Y es ahí donde algo también pasó a marcarme, de que porque él tal vez en un momento intentó buscarme. Mi madre, al ser lastimada, herida por la situación que pasó entre ellos, el coraje tal vez que tenía, pues no dejaba que él se acercara a mí. Y ese es un error gravísimo. Que como cristianos ahora y a los que nos ven en las redes sociales, nunca una madre le puede quitar el amor del padre a su hijo o a su hija. Porque una cosa es el problema de ellos dos que tuvieron, pero el niño o la niña tiene derecho de conocer a su padre. ¿Por qué? Porque esos problemas, esos detalles son los que con el ser humano, cuando va avanzando en su vida, le crean problemas. Y es por eso de que ese tipo de personas, cuando se van dejando llevar por esa situación y nunca hay una solución, nunca hubo algo que cambiara sus vidas, se vuelven amargados con el pasar del tiempo cuando ellos llegan a ser grandes. Y es por eso que muchas personas son de una forma rara, extraña y hasta un momento que insoportables al no conocer a Cristo, pero no sabemos qué es lo que ellos traen arrastrando. Y es por eso que hasta cuando venimos a Cristo es de que Él nos cura y nos sana todas esas heridas. Porque dijo Él, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Muy bien. Este señor que buscaba a su hija, ¿por qué cuando la veo vendiendo no fue y se acercó? Hay muchas situaciones donde padres que son irresponsables. ¿Cuántos jóvenes embarazan a una chica y cuando se enteran de que la novia va a tener un hijo, huyen? Y no quieren volver a ver nunca más a las novias. Imagínense esa situación en la muchacha, haber cometido el error, acostarse con él, sale embarazada y cuando le dice al muchacho, oye, vamos a tener un hijo, ese muchacho no quiere ninguna responsabilidad,
no quieren nada saber con el hijo porque de seguro no la amaba. Ese joven lo que quería era nada más su cuerpo de la muchacha. ¿Y cuántas madres solteras hay hoy en día en esta misma situación? Y por eso esas muchachas llegan a ser madres solteras, pero vienen con esa marca, con esa herida, que cuando llegan al matrimonio o en momento de su vida, llegan a hacer otra vez su vida, vienen arrastrando eso, que ellas están como le dice, hay una palabra que le llaman al tentar, de que están tan lastimadas, que dolidas, de que eso que traen arrastrando les causa problemas en su matrimonio, porque todo lo toman a mal, y ya están así, de que piensan que en cualquier momento les va a volver a pasar, o que les van a pagar mal otra vez. Muy bien. Y muchas madres así piensan, y es por eso que muchas han decidido a no casarse, a quedarse con su único hijo, ¿verdad? Porque pasaron una mala experiencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta muchacha nunca conoció a su padre. El hombre cuando ella trabajaba y decía, ella es mi hija, vemos ahí que algunos padres, cuando ven en una situación cómoda, este hombre a lo mejor pensaba, bueno, ella tiene un buen empleo, está ganando bien, trabaja en gobierno, me voy a acercar a ella para que sacar un provecho, me ayude. Pero cuando yo vivía en la calle, dirá, no, pues aquí no va a salir adelante. ¿Para qué me tomo esa molestia? Mejor no digo nada y ahí nos vemos. Y muchas situaciones parecidas así. Fíjense que en Génesis, antes que vayamos a Génesis, apunte Salmo 27:10. Salmo 27:10 dice así: aunque mi padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, que a todas estas personas, a los que nos ven en las redes sociales, de que han quedado huérfanos, han sido despreciados por sus padres, por su madre, por su familia. Cuando tú vengas a Cristo, cuando vengas a los pies de Cristo, Dios te va a tomar y te va a abrazar y te va a dar consuelo. Es aquí donde Dios toma a esas personas que fueron abandonadas, que fueron despreciadas en algún momento. Dios nos toma por hijos. Aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, que nunca nos vamos a quedar huérfanos. Tal vez físicamente nuestros padres nos desechen, como ya le conté algunos tipos de situaciones, pero siempre vamos a tener un Padre espiritual, celestial, que nunca nos va a abandonar y nunca se va a avergonzar de nosotros, porque Él nos ama. Fíjese que hay una historia en Génesis 21, vaya a Génesis 21, vamos a ver una marca que sufrió Agar. Génesis 21. Del versículo 8 al 21. Y vamos a encontrar aquí uno de los errores más comunes que se dan hoy en día. Dice aquí, como título, Agar
e Ismael son echadas de la casa de Abraham. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que por qué. Que Abraham tenía la promesa de Dios, le había dado la promesa que venía un hijo que le iba a dar con su mujer, y Abraham no tuvo paciencia de esperar el tiempo. ¿Y qué pasó? Se mete con la criada. Y con esa relación de esa criada nació Ismael. Dice versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. O sea, aquí nace Isaac y Abraham hace un gran banquete, una fiesta cuando fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Sara es la mujer de Abraham, que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, como hoy en día, por decirlo así, las amantes ahora quieren tener más derechos que la esposa. Versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Abraham le dice a Sara, ¿sabes qué? Vas a tener que despedirla. Si ves que están viendo mal al niño, que ya hay problemas, ya esta mujer Agar se está creyendo con más derechos, va a tener que ser despedida. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué? Porque pues Abraham había tenido un hijo con Agar, aunque él después cuando nace Isaac agarra la onda, híjole, me adelanté, ahora Jehová mandó la promesa que es Isaac, pero también tengo otro hijo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham. Aquí Dios interviene. Es aquí donde Dios interviene. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia y no en Ismael. Abraham, ¿sabes qué? Si tu mujer te dijo eso, que a ti no te parezca que está muy mal, que va a ser grave esta decisión, porque te di la promesa que a ti, que sobre Isaac iba a venir la descendencia del pueblo de Israel y ¿quién más? El Mesías. Muy bien. Dice versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. El hijo de la sierva, ¿quién era? Ismael. Haré una nación porque es tu descendiente. Y esa nación son todos los países árabes que hay en el Medio Oriente. De ahí descendieron, de Ismael descienden todos los países árabes. Y de Isaac, los judíos y al final los cristianos. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Imagínense, nada más le dan pan y agua y que te vaya bien. ¿Por qué Abraham hizo esto? Porque en el versículo 12 Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? No te parezca grave con el muchacho. No te preocupes. 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Imagínense hasta ahí en ese momento, Agar con su hijo, echados fuera, en el desierto, se les acaba el agua, el muchacho empieza a ponerse mal, Agar lo llega a poner bajo un arbusto, bajo un árbol, y se retira, porque en ese momento, ella en su mente vino lo peor.
aquí nos vamos a morir. Fui echada, ya no tengo una esperanza, mi hijo se me pone mal, y así como hoy en día muchas madres solteras, sus hijos se les llega a enfermar y caen en una desesperación. Agar se sintió en ese momento, pues ya que nos espera la muerte. Pero dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, el quejido que el muchacho estaba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vemos pues de que así como muchas madres hoy en día solteras a veces no tienen esperanza y pasar el tiempo, esos hijos, esas madres ven crecer a sus hijos, no se dan cuenta, y ahora lo entendemos, que Dios estaba con ellas. Dios estuvo con Agar. No dejó al muchacho. Y dice aquí, y Dios estaba con el muchacho. Entonces vemos de que esas madres que hoy en día les pasa lo mismo, vienen arrastrando esa marca, esa herida de un fracaso, ¿verdad? Como Agar. Pero vemos que aquí Dios, así como muchos de nosotros, nos quedamos sin padre, nos quedamos sin madre cuando éramos niños, ya sea que se haya muerto o abandono o lo que sea, fíjense, Dios estuvo con nosotros todo este tiempo. Aunque no lo mirábamos así, Dios, porque es Dios el que decide cuándo partimos de este mundo. ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿En qué edad? Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Muy bien. Volviendo a esto, sobre esto, que Ismael se queda sin padre. Estaba con su madre, pero también Ismael, en alguna etapa, él deseó tener a su padre. Y eso me pasó a mí, como ya les conté. Fíjense que, ilustrando esto, un día yo trabajaba con mi tío ya cuando tenía 12 años en una empresa de pinturas. Y un día llega mi abuelita y llevó a mi papá. Y yo no lo conocía. Y me lo presenta. Al decir verdad, ya no recuerdo su rostro ahorita. Me acuerdo que había un parquecito enfrente. Conozco a mi verdadero padre. Platicó conmigo como 10 minutos, 15 minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y eso y eso. Y me preguntó sobre la escuela, etcétera, etcétera. Pasó, nos despedimos. Pero nunca más, ahora que él sabía que yo ya estaba más grande y sabía que yo vivía con mi abuela, nunca me fue a buscar otra vez. Nunca me volvió a buscar. Y en esa etapa de mi adolescencia que yo fui creciendo, fue la etapa donde yo más necesitaba a un padre. Mi verdadero padre yo lo quería tener y no lo tuve. Muy bien, crecí, me casé y dije, me acostumbré, ahora ya no lo necesito. Llegué a ser hombre, empecé a sostenerme, a trabajar, ahora no necesito. Pero yo no es que no lo necesitaba porque me sostuviera, sino porque tener el amor de un padre. Muy bien, ahora que soy cristiano, yo le pido a Dios que me conceda
de volverlo a encontrar algún día. Porque si no es salvo, hablarle de Cristo. Y espero en Dios que le he orado a Dios de que me dé la oportunidad de que nos volvamos a encontrar. No sé si es cristiano, no sé si vive, hasta la fecha no sé. Solo sé que se llama Ariosto. Ariosto Nápoles. Según se fue a Veracruz, mi abuelita platicó con él después y nunca más. Pero nunca me buscó. ¿Por qué? No lo sé. Y así como Ismael fue creciendo, y parece mentira que de Isaac vino la nación de Israel y de Ismael las naciones árabes, y no hay un conflicto. Ese es el problema que hay en el Medio Oriente, que los árabes quieren sacar a los judíos. Parece que como cuando hay diferencia entre hijos, entre hermanos, cuando ven que uno es el consentido, se va creando un resentimiento. Algo así pasó con Ismael y Isaac, que de la descendencia de ellos, esa lucha que ahora se lleva, que es espiritual, sabemos, obviamente en el sentido de que el diablo está atrás de todos ellos, queriendo combatir contra Israel. Muy bien. Vamos a ver otra historia en Génesis 27. Perdón. Génesis 37. Para avanzar un poquito voy a redactar la historia. Génesis 37 habla de José. ¿Quién era José? ¿Se acuerdan de la historia los que han leído? ¿Hijo de quién? De Jacob. ¿Y qué pasó con José? Lo vendieron sus hermanos. Imagínense, qué tragedia. De que, ¿por qué? Que porque el padre Jacob le hizo una túnica especial para José, porque era uno de el más chico. Y que los demás hermanos tuvieron envidia. Bueno, pero aquí el problema fue de que José es vendido y él había recibido un sueño de que este sueño era una profecía que más adelante se iba a cumplir, que los hermanos se iban a doblegar ante él. Y dice que en Génesis 37 él fue vendido. En Génesis 42:9, ahí sí quiero que vaya, 42:9. Entonces se acordó José, Génesis 42:9 en adelante, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿De quién? De sus hermanos. Y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, no señor, aquí están hablando sus hermanos, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido, o sea, espías. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán,
y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Y el otro no aparece. Si supieran, José, si supieran que soy yo. Y José les dijo, eso es lo que os ha dicho afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Muy bien. Miren, ustedes conocen la historia de que venden a José. José es herido en sus sentimientos, de que él es vendido por sus propios hermanos. ¿Cómo es posible que lo van a echar? Sus propios hermanos, que tu propia familia te humille, te desprecie. Nos dejaría marcados una situación. Hasta ese momento José, que es vendido, no había entendido el propósito de Dios que tenía ya con José. Si ustedes leen la historia, ¿por qué Dios permitió que José fuera vendido? Porque al Dios permitir que José iba a ser vendido, él iba a ir a parar en Egipto. Y cuando José, con el tiempo, iba a ser gobernador de Egipto, Dios sabía que vendría un tiempo de escasez y de hambre en la tierra de Canaán. Entonces Dios, como sabe todo, el presente y el futuro, agarra a José, permite que José sea vendido y que pase el tiempo, porque si Dios no hubiera permitido que José hubiera sido vendido y con el pasar del tiempo él fuera gobernador de Egipto, su familia de José hubiera perecido en Canaán. Porque hubo tanta hambre, es por eso, se escaseó el alimento, de que Jacob, el padre, envió a los demás, a la tribu de la descendencia, ¿se acuerdan? Que tuvo 12, envía a Egipto a que vayan a conseguir alimento. Y José, allá estando en Egipto, él lo entendió de que ahora entiendo por qué es que Dios permite todas estas cosas. Porque si yo no hubiera estado como gobernador en Egipto, no hubiera podido sustentar a mi familia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué José los trató como espías? Como humanos, José tenía algo en su corazón guardando. Él traía una herida, una marca que lo estaba, ¿sí? Y que cuando ve a sus hermanos, ustedes han leído que él lloró. Y lloraba. Dentro de sí había una lucha como que entre felicidad y resentimiento. Y no sabía qué hacer. Y por eso, al sentir esa lucha, ese resentimiento, José los trató como espías. ¿Por qué creen que, por qué José cuando ve a sus hermanos, en el primera vista, fue y los abrazó y le dijo, yo soy José? Había algo atorado en José. Y por eso los acusó de espías. Pero ¿qué pasó? Vemos que la historia dice que cuando le traen al menor, a su hermanito menor, José los probó y él dentro de sí los estaba como queriendo hacer sufrir. No, los voy a hacer sufrir. Como queriéndose vengar de alguna manera. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento que cuando los tiene a todos sus hermanos, le traen al menor, los tiene a todos ahí, los invita a comer, y al ver a sus hermanos y a su hermanito menor, ese hermanito menor era de que Jacob había tenido con otra mujer, no con la madre de José, era su medio hermano, por decirlo. Pero José, al ver ya todos reunidos sus hermanos, es quebrantado en su corazón y dice, ya no los voy a seguir tratando así, hoy los voy a perdonar.
¿Y qué pasó? Es cuando le dicen, yo soy José, al que ustedes vendieron. Y todos se quedan así. ¿Y ustedes se acuerdan que corrieron hacia él y lo abrazaron? Y lloró José junto con ellos y los abrazó. Hasta en ese momento Dios hizo algo con José, que soltó eso que traía acarreando. Ese resentimiento que él no podía perdonar desde el primer, porque si José hubiera querido perdonar desde el primer momento que los vio, no lo hubieras hecho sufrir, tanto que los encarceló 3 días. Pero era por algo que él tenía. Pero llegó el momento en que Dios hizo algo en el corazón de José y entendió José, ahora entiendo, y les dice, lo que ustedes tramaron e hicieron mal contra mí, Dios los convirtió en un bien. Ahora lo entiendo. Porque si yo no hubiera venido a parar Egipto y no hubiera tenido autoridad, ustedes hubieran muerto. Y al morir los hijos de Jacob, las 12 tribus que iban a venir de ahí, no hubiera crecido la nación de Israel. Porque mueren, imagínense esta historia, mueren los hijos de Jacob de hambre en Canaán. Y se hubieran quedado. Al morir, no hay descendencia. Porque de esos 12 que José encarceló, de esos 12 iba a venir las 12 tribus. Y de esas tribus iba a venir toda la descendencia. Por lo tanto, Dios traía un plan desde que Adán, por toda la historia, de que ya tenía preparado al Mesías. Por tanto, si los hijos de Jacob hubieran muerto de hambre, no hubiera habido descendencia y por lo tanto no hubiera venido el Mesías. Porque de ese linaje venía. No hubiera venido el Salvador. Pero como Dios ya tenía sus planes y nadie le va a cortar, entonces todo pasó. Y eso, cuando lo entiende José, de que lo que ellos hicieron mal, Dios lo convierte en un bien, suelta de su corazón y los abraza y llora con ellos. ¿Y qué pasó? Manda a llamar a que traigan a su padre. Y la historia termina en Génesis cuando viene toda la familia de José con su padre y entran a Egipto y son sustentados, salvados y comienza la descendencia. Muy bien. Vamos a ver otra historia. En Génesis 27:41. Vaya ahí. Génesis 27:41. Cuando yo termine de leer el último versículo, ahí cierra usted su base que está apuntando. Dice así Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ustedes conocen esta historia entre Esaú y Jacob. Es antes de José. Es aquí. Esaú y Jacob, ¿quiénes son? Hijos de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. Es hijos de Isaac. Y aquí Esaú aborreció a Jacob. Aquí Esaú también sufrió una herida.
algo que lo marcó. Vamos a contar la historia que ustedes van a ir recordando si ya han leído. Siempre cuando la esposa de Isaac, Rebeca, ustedes, porque no nos da tiempo leerlo todo, ustedes se acuerdan que Isaac se casa con Rebeca. Esa mujer se la trajeron, ¿verdad? Es muy hermosa, etcétera, etcétera. Se embaraza Rebeca, pero cuando ella estaba embarazada, ya había 2 luchas en el vientre. Los niños estaban peleando. Y Dios da una profecía que venía una batalla ya dentro del vientre y que da la profecía ahí a Rebeca que en este caso el menor serviría al mayor. A ver, perdón. Es cierto, perdón. Sí, el mayor serviría al menor. Sí, es cierto, corrijo. El mayor serviría al menor. ¿Por qué? Porque ustedes saben, vamos a encontrarlo. ¿Por qué aborreció Esaú a Jacob? ¿Se acuerdan qué pasó en Génesis 25? Vayamos ahí. Génesis 25. Vamos a leer la historia un poquito para que entendamos lo que le estoy diciendo. Dice así, Génesis 25, 19 en adelante. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, lo que corregimos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. Vaya leyendo conmigo, ahí su Biblia para que vayan agarrando la onda. 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo, una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Imagínense esa lucha que había en el vientre, tanto que Jacob como que no quería dejar salir a Esaú cuando iban a nacer, porque había una lucha. Como que pobre Rebeca sufría mucho cuando los bebés se están moviendo dentro, ¿no? Tanto que fue así que la manita del bebé, Jacob, tenía agarrado su talón de Esaú, como diciendo, tú no vas a salir primero, por decirlo. Imagínense, aquí lo está explicando. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vamos a empezar el problema. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, vendió Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. ¿En qué consistía la primogenitura? La primogenitura era el primer hijo de una familia. Y por ser el primero, tendría que ser el mayor. En ese tiempo, el mayor era el que tenía doble porción de herencia. Era el que iba a liderar la familia por ser el mayor, la cabeza de los hermanos. Es como hoy en día, cuando una familia son 7, 10 hermanos y el mayor, muchos agarran como líder al hermano mayor, y más si lo ven que es de buen ejemplo. Entonces, Jacob quería eso. Él quería la primogenitura de Esaú porque dirá, si yo tengo la primogenitura, a mí me van a dejar más herencia. Voy a poder liderar, voy a tener más territorio, etcétera, etcétera. Y Esaú menospreció, o sea, dijo, ¿yo para qué quiero? O sea, me voy a morir algún día. Pero a la vez se estaba cumpliendo la profecía de que ya Dios había dicho que había en su vientre 2 naciones. Y esto que pasó con el pasar de la historia del tiempo fue que la nación de Israel se dividió entre el norte y el sur. Y ustedes ya por las cartas de Reyes han leído de que siempre aún así entre la nación de Israel había conflictos entre ellos. Y eso es lo que estaba profetizado desde Génesis. Muy bien. ¿Y qué pasó después? Aquí Esaú vende la primogenitura. Muy bien. Más adelante, Isaac tenía que bendecir al primogénito. Y aquí le correspondía a Esaú. Vamos a leer la historia, pero quiero que tomen en cuenta eso que leímos. En el versículo 27 dice que Isaac amaba mucho a Esaú. Y 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, aquí había una diferencia. Ya como que esto sucede hoy en día, de que parece que el padre ama más a algunos de sus hijos y la mamá va a amar a algunos de sus otros hijos. Que no debería de ser así. Y es por eso que aquí se llevó una lucha de que ese es el problema de muchos padres, que empiezan a hacer diferencia entre el amor hacia los hijos. Y a los hijos los tenemos que amar igual, porque no es posible de que yo como padre ame más a mi chiquitillo y mi esposa va a amar más a otro y a este no, cuando deberíamos amarlos por igual. Porque cuando empiezan así con esta situación, parece mentira que con el tiempo vienen los problemas. Mueren los papás y ya queda la diferencia entre hermanos. Esa rencilla. Y es por eso que no debe de ser así. No debe haber, es que yo voy a amar más a mi varoncito porque él es el mayor y no. Pero tienes dos hijos más, 2 mujercitas más. No puedes hacer diferencia. Porque el problema va a ser cuando tú ya no estés. Sino que ese problema parece mentira que afecta la vida entre hermanos. Muy bien. Vemos pues de que aquí vende su primogenitura. Y más adelante cuando Isaac va a vender
va a bendecir al primogénito. Está en el capítulo 27. Vaya ahí, Génesis 27. Jacob 27 del 1 en adelante. Aquí vamos a entender por qué Esaú aborreció a Jacob. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, ya no miraba a Isaac, ya estaba anciano, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Llamó a Esaú hijo mayor. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces la madre Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciéndome, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Un error fatal que cometió Rebeca. Aquí ella, al tener diferencia, que amaba más a Jacob, fue un error que cometió, que no lo debió haber hecho. Imagínense, oye, acabo de escuchar a tu padre, va a bendecir a Esaú. ¿Sabes qué, mijito? Córrele tú también y trae algo para tu padre, para que llegues antes que Esaú y la bendición te lo dé a ti. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque eso sucede hoy en día. ¿Por qué hay esa diferencia entre madres de que tienen una diferencia entre sus hijos? ¿Por qué no es igual el mismo amor? ¿Qué debió haber hecho Rebeca? Callarse. Ella sabía bien que por ley a su hijo Esaú le pertenecía la primogenitura porque era el mayor. ¿Y por qué entonces corrió a ella y avisarle a Jacob? Y es por eso de que a raíz de esto empezó el problema. Y esto sucede hoy en día. Por eso nosotros no tenemos que tener diferencia en nuestros hijos. O sea, el padre debe amar a sus 2 hijos iguales como la madre. No debe haber. No, porque yo quería varón y este es mi varoncito que Dios me lo concedió y a este le voy a apoyar más. Y a la mujercita no. O viceversa. No debe de ser así porque vamos a ver el problema que se ocasionó. Dice versículo 14. Entonces él fue, Jacob, y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Aquí Isaac está preguntando, pero como ya no miraba, no sabía si era Esaú o Jacob. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? O sea, Isaac conocía a Esaú, que cuando Esaú se iba de casa no era rápido, se llevaba su tiempo y Isaac sabía qué tiempo más o menos le llevaba. Y aquí se sorprendió Isaac de que tan pronto vino. Tan pronto, hijo mío, y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrases delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y
quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Como que su padre, aunque no miraba, estaba ciego, dijeron, aquí tengo una duda. La voz que tú tienes es la voz de Jacob, de Esaú. Perdón, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. O sea, ¿qué es lo que había hecho la madre? La madre Rebeca le fue a poner vellos de animales, porque decía que Saúl era velludo, ¿no? Como algunas personas. Pues Isaac lo iba a palpar y lo iba a tocar, le iba a tocar sus brazos. En cambio Jacob era lampiño, no tenía. Esa era la diferencia. Pero aquí pasó algo, que Jacob toca los brazos y siente los vellos. Pero la voz, ahí es donde Isaac dudó. Y sigamos leyendo. Y no le conoció porque sus manos, 23, eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Bueno, Esaú se puso vellos y se puso los vestidos, Jacob se puso vellos y se puso los vestidos de Esaú. Y por eso cuando se acercó, pues Isaac olió los vestidos de Esaú. Y es ahí como que entre dudando, pero al oler los vestidos digo, bueno, yo creo que esa ha de ser Esaú. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Aquí está la bendición y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones y se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti. Los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. En eso que iba saliendo Jacob, en eso va entrando Esaú. Y mire, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todos antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mi padre mío. O sea, Esaú se lleva la noticia de que ya su bendición que le correspondía a él ya se le habían dado a su hermano Jacob. Y aquí le exclama, oye, padre, dice, y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que solo una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Bueno, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Vemos en esta historia qué pasó con Esaú. Fue lastimado por un error ¿de quién? De la madre. Una madre no puede hacer este tipo de situaciones porque no se imaginan las repercusiones que van a venir más adelante.
Cuando ellos ya no estén, eso. Por ejemplo, aquí Esaú tenía atorado algo que su hermano le había robado su primogenitura y luego ahora su bendición. O sea, no es posible y por eso lo aborreció, lo odió. Pero ¿qué pasó? Que también Esaú, que después, cuando esto se lleva a cabo de que Esaú aborreció y que ya había dicho, y yo mataré, entonces dice aquí el 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Bueno, el 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvides de lo que has hecho, de lo que has hecho. Si ella fue la que inició todo, ahora le dice de lo que has hecho. Y olvides de lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Bueno, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, y si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Muy bien. Vemos más adelante hasta que Esaú perdona a Jacob. Y lloró. Lloró Esaú cuando soltó de su corazón todo lo que tenía atorado. Y es aquí donde vemos que estos errores por parte de los padres, no se imaginaron ellos las consecuencias que iba a traer. Y hasta hoy en día eso se lleva a cabo. Cuando hay esas diferencias, por eso, madres, ustedes no tienen que tener privilegio con ninguno de sus hijos. Si tienes varón y hembra, a los dos los vas a heredar por igual. Nada de que a mi hijito le voy a dejar esta parte que está más grande, y esta mujercita allá en el rinconcito. No, señor. Porque los dos valen lo mismo delante de Dios. ¿Qué va a pasar cuando se llevan a cabo estas cosas? Tú no piensas ni te imaginas el dolor que le vas a causar, en este caso, a tu hija, con el pasar del tiempo, de que ella fue menospreciada, que a ella le dieron la sobra de la herencia. Ah, sí, ¿y por qué él era el primogénito? Eso era en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús se han quitado todas esas cosas, como lo que estamos estudiando los miércoles. Algunas cosas de la ley que demandaba ya no son, pero algunas sí. Y eso de la primogenitura tampoco existe hoy en día, porque nuestros hijos valen lo mismo, igual. Si tú haces eso, con el pasar del tiempo, no vas a imaginarte, tú vas a morir, pero vas a dejar una herida en tu hija, o en tu hijo si haces lo contrario. Vas a dejar una herida de que va a haber una lucha continua, de que no se van a poder llevar bien. Porque tenías tu consentido o tenías tu consentida. Vemos en esta historia pues de que Esaú, hasta que soltó, perdona a su hermano Jacob, es sanado de esas heridas. Y por último, vemos la última historia. Mefiboset. Ustedes conocen esta historia, anoten la base, ¿se acuerdan? Mefiboset. Anote, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vayamos ahí. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel
la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Muy bien. En 2 de Samuel capítulo 9, vaya al capítulo 9, del 1 al 13, anótelo. Dice así: bondad de David a Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl para a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién eres? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué pasó con Mefiboset? También tuvo una marca. Imagínense, desde pequeñito, lisiado. La historia dice de que Jonatán, hijo de Saúl, ¿ustedes se acuerdan la contienda que había entre el rey Saúl y David? Saúl siempre perseguía a David porque pensaba que le quería quitar el trono. Pero Saúl tenía un hijo, Jonatán. Jonatán era muy amigo de David. Eran amigos de corazón. Y se hicieron un pacto entre Jonatán y David, y le decía: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto si alguno de los dos, porque aquí Jonatán era el príncipe. ¿Por qué? Porque Saúl, su padre, era el rey. Por lo tanto, Jonatán, al ser hijo, era el príncipe. Entonces, cuando David hace un pacto y dice: ¿sabes qué? Si alguno de los dos llega a ser rey, si tú, Jonatán, o yo, no sé qué vaya a hacer Dios. Sabemos que ya Dios había escogido a David. Le dice: mira, nunca nos vamos a atacar. Tus problemas van a ser mis problemas, tus enemigos van a ser mis enemigos, y siempre nos vamos a apoyar. Vamos a hacer ese pacto. ¿Y qué pasó? Cuando muere Saúl y también muere su hijo Jonatán, vemos la historia de que mueren ellos dos, padre e hijo mueren, por el problema que traían contra David. Al saber esto, llega la noticia, y decimos en el versículo 4:4, que la nodriza, la nana, la que cuidaba a este niño, Mefiboset, hijo de Jonatán, al oír la noticia, ella sale corriendo porque sabía de que había muerto Saúl y Jonatán. Entonces aquí se acabó la dinastía de Saúl y hasta aquí llegamos. Por lo tanto, el rey que entre va a mandar a matar a todos los descendientes, porque eso era lo que sucedía en ese tiempo. Que entraba un nuevo rey, y para que no hubiera contiendas y que nadie iba a ver a querer dar
quitar el trono después, mandaban a matar a todos los descendientes. Y eso es lo que pensó la nana de Mefiboset. Dirá, híjole, aquí nos van a mandar a matar porque ya David tomó posesión. Va a tomar posesión, entonces aquí corremos peligro. Ella, en su desesperación por ese problema que vino a su mente, pues agarró al niño y ustedes lo acaban de leer, de que se le cae y que le quiebra sus piecitos de una vez. De una caída. Y ahí Mefiboset, imagínense, marcado, lisiado, cojo, y fue creciendo. Y por eso, cuando el rey David, cuando ya estaba en su trono, se acordó de ese pacto que tenía con Jonatán. Y dijo, ¿no hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl? ¿Algún descendiente a quien haga yo misericordia? Y había Siba, un hombre Siba. Sí, señor rey, hay alguien, Mefiboset. Entonces David dijo, no, es que yo hice un pacto con mi amigo Jonatán y yo voy a cumplir. Y si hay alguien todavía vivo, entonces voy a tener misericordia de él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vivía? Imagínense esta historia, ¿cómo vivía Mefiboset? Vivía en Lodebar. Lodebar significa tierra de desierto, árida, que no hay fruto, ¿no? Hablando espiritualmente, es una vida que el ser humano lleva de vacío, que no tiene esperanza, que ese vacío lo llena con drogas, con alcohol, con cigarro, etcétera, etcétera, y no tiene una esperanza de la vida que Dios nos ofrece más allá. Entonces vemos que Mefiboset vivía así en Lodebar, en un tipo de vida alejado, sin esperanza. Sus padres y su abuelo ya habían sido muertos. ¿Y qué le esperaba a él? Pues morir así, en esa manera, ¿no? Lisiado, cojo, y así me voy a morir enfermo y nadie va a poder hacer nada, pues ya que me queda, ya no tengo esperanza, tengo cáncer, tengo SIDA, tengo un problema, tengo una enfermedad, fase terminal. Y muchas personas están en ese. Lo que pasó Mefiboset literalmente, físicamente en su cuerpo, hoy en día es espiritualmente. Personas que se sienten así, que ya no tienen esperanza. Pero ¿saben qué? ¿A qué se refleja nuestra vida? Nosotros vivíamos así antes de Cristo. Que muchos de nosotros no teníamos paz. Estábamos vacíos. No éramos felices. Teníamos arrastrando una herida, una marca, algo que nos venía hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Pero aún así, ya siendo cristianos, hay algo todavía que está rezagado dentro de nuestro corazón. Y que sí es cierto que el Espíritu Santo ha obrado y ha trabajado en nosotros y nos ha sanado, pero hay algo todavía que Dios quiere sacarte. Y Mefiboset ya no tenía esperanza. Siba representa hoy en día las personas que te llevaron a Cristo. Alguien te habló de Cristo. Porque Mefiboset no podía ir por sí solo, tanto que estaba lisiado, que no podía caminar, alguien lo tuvo que llevar y ese fue Siba. Y nosotros estábamos incapacitados para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque al estar desconectados de Él, no podíamos acercarnos de la manera correcta. Lo hacemos equivocadamente. Y aquí Mefiboset tuvo que ser cargado. Siba lo llevó y así nosotros. El que te habló de Cristo, Él te tuvo que llevar a los pies del Rey, a la presencia del Rey. El Rey David es aquí el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Rey David? ¿Hay alguien de la casa de Saúl que tenga yo misericordia? Sí, es Mefiboset. Vayan por él. Y cuando lo traen, Mefiboset pensó lo peor. ¿A quién me va a dar crán el rey? Pues yo soy el único que queda de la casa de Saúl. Y va a pensar que más adelante yo le voy a querer quitar el trono. Entonces, por lo tanto, yo voy a morir. Y no se imaginó que cuando está en la presencia del rey, por eso Mefiboset dice,
dice aquí, inclinándose él dijo, versículo 8, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, Mefiboset se sentía el más inconsiderable, digo, digno. Yo no tengo esperanza. Por eso él dice, como un perro muerto, o sea, no valgo nada. Si yo vine, me trajeron a ti, es que como que él pensaba, decía, bueno, yo ya soy perro muerto, aquí me van a matar, me van a tirar a la calle o al monte. En esa forma, él pensaba. Y así muchos de nosotros, ¿no? De que veníamos a Cristo, veníamos con una vida sin esperanza, vacía, que ya estábamos muertos en vida, como dicen, espiritualmente, y si era cierto, estábamos espiritualmente muertos, pero algo pasó. Alguien te habló de Cristo y cuando tú viniste a la presencia del Rey, ¿qué te dijo? Lo que era tuyo, te lo de devolver. Todas las posesiones que eran de Saúl, porque fuera rey, pues imagínense las posesiones de un rey en ese tiempo eran bastante lujosas. Y que después de que Mefiboset no tenía ninguna esperanza, era cojo, era lisiado, no sirvo para nada, no puedo caminar, no puedo trabajar, tengo que depender de que alguien me cargue, alguien me ayude, me sostenga. ¿Para qué quiero la vida? ¿Y no así nos sentíamos nosotros? ¿Alguna etapa, algún momento? Que ese vacío lo buscábamos con alcohol, etcétera, etcétera. Llenábamos ese vacío. Y es por eso de que a Mefiboset le devuelven las herencias que le pertenecían a su abuelo, el rey Saúl. Y vemos pues de que Mefiboset más adelante vemos que siempre comía a la mesa del rey. Y eso se lleva a cabo hoy en día. Nosotros espiritualmente siempre comemos a la mesa del rey, espiritualmente, y vendrá el día que será literalmente en el reino milenial. O sea, que a Mefiboset le cambió la vida. A todos esos personajes que acabamos de ver, les cambió la vida cuando ellos fueron sanados. Entonces, para terminar, esto es lo que quiere hacer Dios hoy. Quiere sanar tu corazón, esa herida. Hay algo mínimo que tú tengas que no puedes amar. Ya no siento amar a mi esposo, ya no siento amor a mi esposo, a mi esposa. Estamos porque estamos viviendo porque nada más nos conviene estar juntos. Es aquí donde Dios quiere trabajar. Y hoy es el día. Pero tienes que venir como Mefiboset, humildemente, a recibir esta bendición que quiere darte hoy Dios para tu vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tu palabra es la que nos muestra nuestro estado en que estábamos, Señor, antes. Amargados, endurecidos, con falta de perdón. Y es aquí donde, como Mefiboset, se nos fue devuelto lo que se nos había quitado en alguna etapa de nuestra vida. De niños, nos fue quitada nuestra imagen materna, nuestra imagen paterna, el amor de entre hermanos, la diferencia entre hermanos, heridas del pasado, heridas de nuestro esposo que nos engañó,
nos abandonó, nos fue infiel, nuestra esposa que fue infiel, se ha ido con otro, nuestros hijos que nos han lastimado por sus comportamientos, por su rebeldía, y también como hijos que han sido lastimados, que no han tenido una imagen paterna, que fueron huérfanos. Y con el pasar del tiempo, la vida que han vivido los ha hecho ser así, duros de corazón. Padre, gracias por tu palabra, que lo que quieres hacer hoy es sanar nuestro corazón. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú estés pasando una situación así. Si tú has entendido este mensaje, Dios quiere sanar tu corazón. Tal vez tengas un pasado muy triste que no has podido superar. Déjame que tú estás como Mefiboset, lisiado, incapacitado para acercarte, pero hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a Cristo. ¿Por qué no invitas a Jesús a que entre como tu Señor y Salvador a tu corazón? Ábrele las puertas a Jesús para que Él reine en tu vida. Y Él, siendo el Rey, te pueda devolver lo que la vida te robó. Así que si tú quieres ser libre de todas esas ataduras, maldiciones, esas heridas, invita a Jesús y dile así estas palabras: Señor mío y Dios mío, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, te pido perdón por mis pecados. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Salvador. Señor, te pido que sanes mi corazón, que me hagas una nueva criatura, que me selles con tu Espíritu Santo. Quiero vivir el resto de mis días para ti. Gracias hoy porque perdonas mis pecados. Acepto ese perdón que tú me ofreciste en la cruz. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Crea en mí el nuevo nacimiento. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, darte instrucciones. ¿Qué debes de hacer? Déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados, porque es por fe y por gracia que se recibe la salvación. Así que escríbenos un mensaje, un comentario, un messenger por Facebook para conocerte y orar por ti. Comienza a leer la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ahora la entenderás con los ojos del Espíritu Santo, y busca una congregación cristiana cerca de ti. Si gustas, están las puertas abiertas de esta congregación. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. El nombre lo dice, una vida nueva en Cristo. Así que te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pónganse de pie.